Julie Salas Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este podcast con Julie Salas y hoy tenemos al profesor Agustín Clarizábal, un hombre nacido en Soledad Atlántico con amplia experiencia en pedagogía deportiva, especialidad en el fútbol de formación, manejo de grupo de trabajo e idoneidad en la selección y proyección de talentos deportivos. Hace 20 años es cazatalentos oficial de la Asociación Deportivo Cali en todo el país. Ha contribuido en el descubrimiento, formación y desarrollo de las carreras futbolísticas de grandes jugadores como Luis Fernando Muriel, Juan Guillermo Cuadrado, Gustavo Cuellar, Rafael Santos Borré, Alexis Pérez, William Tecillo, Abel Aguilar, Michael Ortega, Andrés Felipe Roa, Edgar Pardo, Armando La Perra Carrillo, Ricardo Siciliano, Luis Payares, Juan Camilo Roa y Freddy Montero, entre otros. Además de esto, es un hombre que le gusta mucho la literatura, le gusta escribir, ha sido columnista del Heraldo de Barranquilla, la revista Récord, revista La Liga, revista del Deportivo Cali, es un analista del fútbol en todos sus aspectos, especialmente en los pedagógicos y sociológicos. Profe, bienvenido. Esto es lo que todos sabemos, pero usted, ¿cómo se definiría en una frase? Pienso que muy buenas tardes, día. No importa, como quiera decirlo, buenas tardes si lo está viendo en la tarde, buenos días si es en la mañana, no importa. Bueno, sí, no, yo me identifico como una persona que apuesta a la vida, apuesta a disfrutar lo que me toca, y incluso si es un mal momento, también vivirlo. O sea, la vida para mí es el arte de darse cuenta, y yo estoy tratando de percibir que estoy viviendo. De eso se trata. Bien, profe, nació en Soledad Atlántico. Soledad continúa siendo una ciudad en continuo desarrollo. ¿Cómo fue su infancia allí? ¿Cómo era esa infancia de pronto más ribereña, era como más cerca del río? ¿Cómo era eso? Sí, yo nací en la orilla del río. Tuve esa suerte de haber nacido en ese entorno misterioso, macundiano, donde uno llegaba al mercado. Yo vivía a una cuadra del mercado y allí encontraba gente de todas partes del país y de otros países, gente que llegaba todos los días, se escuchaba música, habían 5 cantinas alrededor donde yo vivía. ¿Era turística Soledad en ese momento? No tanto turística, ahí llegaban, eran más bien comercial, llegaban muchas comerciales. Canoas y embarcaciones de otras partes donde traían cosas, y llegaba todo el mundo. En ese momento la actividad social se hacía alrededor de los puertos y de las plazas de los mercados, de las plazas de los pueblos. Entonces en ese momento ahí estaba cerca la plaza y allí estaba cerca el río y el mercado. Entonces todo estaba ahí. Todo lo tenía ahí. Todo lo teníamos ahí mismo en ese universo. Y esa cercanía con la naturaleza se mantiene a día de hoy, porque en su infancia pues era todo como tan orgánico tal vez. ¿Cómo fue eso? Sí, es inevitable no ser un cultor de la naturaleza, porque nosotros nacimos ahí. Se crecía el río en diciembre y se nos metía en la casa. Para cualquiera podría ser una tragedia eso, pero para nosotros no. Era divertido. Para nosotros era divertido pescar en el patio de la casa, en la misma casa tener unas piedras y pasar de un cuarto a otro por las piedras. De pronto una culebra, entonces todo eso. Atravesar la calle en un bote, y bueno, ese no era nuestro universo, y para nosotros era delicioso nadar ahí mismo, en la calle, ver todo lo que significa el mercado, su interacción, la gente que llegaba, la gente que salía. Eso me marcó a mí para toda la vida. No, pues es que me lo estoy imaginando y se oye maravilloso. O sea, muy divertido, una infancia muy, pero muy feliz. De verdad que fantástico. No, y sobre todo rica en imágenes. O sea, yo escuchaba unos rancheras, salsa, vallenato viejo, los señores que llegaban, el del caballo, una pelea que se formaba. O sea, uno todo el tiempo era vital. Y si salíamos 2 cuadras más arriba, estábamos en la iglesia, que era la fiesta de San Antonio, todas las procesiones, ese tipo de cosas. Entonces, eso fue algo muy rico,
que me permite siempre seguir buscando en la vida eso, ¿no? La actividad humana. Tuve una infancia muy feliz con piscina adentro. Yo no creo que haya sido feliz, porque también tuve muchos temores, pero fue muy vital. O sea, ahí es donde uno interpreta que la vida hay que vivirla, ¿no? No solamente en el tema de la felicidad. Uno cree que tiene que ser bonito, ¿no? Es vivir, es sentir que está ahí. ¿Y por qué la frase de yo no creo que haya sido feliz, pero sí vital? ¿Por qué no feliz? Porque la felicidad, uno tiene una idea de la felicidad, de que está rico, de que está contento. Y vital es ser pleno, o sea, lo vital es tener la plenitud esa de saber que tú estás ahí. ¿Pero siente que algo le faltó a su infancia para que fuera muy feliz? Pues yo creo que sí, como a todos. Nosotros estamos en una sociedad donde uno trae una cantidad de taras desde su infancia, por la forma en que lo criaron, porque muchas veces en vez de ayudarlo a que uno volara, estaban aguantando, el entorno, muchas cosas que pudieron haber afectado y pudieron no lograr que yo despegara como yo hubiese querido. Pero no me quejo, ha sido mi vida y es lo que puedo contar. Profe, ¿y en qué momento en esto de pasar las veredas del río, de la culebra, descubre esa pasión por el fútbol? No, yo no creo que tenga pasión por el fútbol. De hecho, yo me paso mucho tiempo sin ver fútbol. Yo no tengo ni siquiera televisor. Casi no veo fútbol internacional. O sea, yo me acerqué al fútbol porque es una actividad humana donde permite que la persona se exprese como es. Y a mí me acerca al fútbol es precisamente mi intención de querer escribir historia, de contar historia. Un profesor nos recomienda que vayamos a los deportes, que ahí en los deportes la gente sí se muestra como es, muestra como es. O sea, cuando la persona está en una empresa, llega y ella adopta un papel, pero cuando está en el deporte, esa persona correcta, seria, que dentro de una empresa, lo tiene que ver para ponerse a gritar cosas, vulgaridades en el estadio, por ejemplo. Entonces, yo me acerco al fútbol más buscando esa historia. Y de alguna manera interpreté que al jugador de fútbol hacía falta confrontarse más a sí mismo. Y sigue siendo así. Y sigue siendo así. Entonces, por eso la gente dice, ¿cuál es el truco de Garizábal? Porque casi siempre los jugadores que él apoya llegan, porque yo no le digo qué tiene que hacer él. Yo lo ayudo a que él se dé cuenta que es lo que él quiere. Lo ayudamos a cómo hacerlo, cómo acercarse más rápido, cómo hacerlo mejor, pero él lo más importante es que él sepa qué quiere. O sea, lo que se llama el empoderamiento. Que yo digo, ¿en qué momento yo sé que un jugador va a llegar? ¿En qué edad? No, puede ser desde los 12 años, a los 16, a los 20, pero es a partir del momento en que él diga que tengo que hacer yo. O sea, cuando él se empodera de su proyecto. No que el papá está atrás de él, no que el técnico es el que le dice, no. Es cuando él dice, toma esa decisión. Cuando él dice, yo tomo la determinación de hacerlo, y esto implica una serie de compromisos, de sacrificios, de esfuerzos, y yo lo voy a hacer. Eso es básicamente eso. Profe, ¿en algún momento fue técnico de fútbol? Sí. Me tocó porque yo primero llegué a observar. Bueno, llegó buscando historias, entonces Sí. llegó a observar, siempre ha sido buen observador. Claro. Bien. ¿Y entonces qué pasó? Iba a mirar un equipo y le comencé a hacer crónicas al equipo y terminé siendo entrenador de ese equipo, porque resulta que lo que yo decía parecía como más organizado, más criterioso que lo que se estaba haciendo. ¿Cómo se llama el equipo? Barcelona, del señor Roberto Martínez, de Salamanca, y ahí jugaba un amigo, Edison Barceló, delantero. Y yo llegué ahí primero como el periodista, como el que comentaba sobre los partidos, y terminé siendo técnico de ese grupo. Y ahí me quedó la espinita. Y luego patrociné un equipo que se llamaba Gremio Unido,
de unos pelados por la casa que no tenían camiseta, no sé qué, yo les conseguí eso. Entonces, un día mi técnico, yo tenía una persona que trabajaba en eso, no pudo ir a un partido y yo llegué y me acerqué. Ese día les hablé a ellos, cuando eso yo trabajaba en Diario del Caribe como jefe de ventas, y yo le hice a los pelados una charla como jefe de ventas, básicamente. O sea, apunté hacia que se ayudaran entre ellos, que fueran solidarios, que mantuvieran la alegría. Y ese día el equipo fue fantástico. Los mismos pelados me decían, Agustín, ¿por qué no te quedas dirigiendo? Porque nunca habían jugado con jugarme ese día. ¿Y usted cree que el secreto estuvo en la charla? Sí, porque es que a veces cuando a ti hay muchos técnicos, lastimosamente, que lo que hacen es que retan al jugador. Mira, tú estas cosas. Y yo le daba argumentos, sobre todo que se tranquilizaran, que se ayudaran, que se aplaudieran, aún en los errores. Entonces eso te facilita que tú puedas sacar tu potencial. Cuando tú estás muy apretado, mucha presión, es posible que no todo funcione bajo presión. Pero si tú sabes que tú puedes expresarte, que no te van a caer encima, que bien, eso seguramente va a permitir eso. Entonces es lo que yo digo, yo no soy el profesor común y corriente que le dice al jugador, tú tienes que hacer esto, ¿no? Yo le pregunto, ¿tú qué crees tú que deberías hacer? Okay, ya estamos aquí. Devolvámonos al gremio. Mientras tenía a gremio unido, usted era jefe de ventas del periódico Diario del Caribe. Perdón, del Diario del Caribe. Pero seguía escribiendo. Empezaba a escribir, claro, era muy tímidamente, escribía, trataba de llevar como el control de las cosas, pero escribir como tal, no. Después comencé a publicar en el Diario del Caribe, cosas de literatura, cosas de fútbol. Y un amigo, se llama Francisco Figueroa Turcio, empezó a darnos publicidad, a decir este gremio unido, fuera muy bien. Entonces ya yo comencé a tener una visualización y me llamaron para la selección atlántica. ¿Qué pasó? Yo comencé a ser asistente técnico de Jorge Alcázar, que era el técnico, y yo llegué ahí a llevar otra cosa. Nadie, todos los que eran técnicos de la selección eran jugadores profesionales. Y yo llegué casi que como de la academia. ¿Nunca jugó? Pues sí jugué, pero no profesionalmente. Pero sí jugaba. No lo hacía mal, pero no fue lo más importante para mí. Pero yo era más un académico, más el vendedor, el jefe de ventas que se prepara para otras cosas. Uno en la venta le enseñan cómo superarse diariamente, cómo organizarse, la parte personal. Entonces yo fui de los primeros técnicos que llegó a la Liga del Atlántico a decir, hay que hablar con los papás. Esto no puede estar por fuera. Venga, hay que integrarlo también. Hay que hablar con el dueño del equipo donde es el muchacho porque venga y también participe de su crecimiento. Hay que no decirle al pelado, mire, no sigas en nuestro equipo porque tú no sirves para eso. No, hay que hablar con el pelado y decirle, en este momento no está, pero... Entonces, yo comencé a hacer eso, a llevar anotaciones, a llevar por qué este pelado otras cosas, por qué el papá, hay que hablar con el papá. De esas dinámicas que eran más personales, más sociales que deportivas. Entonces yo fui marcando diferencias y hubo un momento en que todos los técnicos que llegaban a la selección Atlántico me pedían como asistente técnico. Y estuve... ¿Cuántos años estuvo ahí? Yo estuve 17 años en asesoría, asesorando aquí y allá. Después pasé a ser técnico, ya hubo un momento en que tuve que ser técnico y tuve la fortuna de ser campeón. Entonces ya ahí sí, la gente dijo, no, pues este man habla mucho, pero bueno, también da resultados. Ahí comenzó. ¿Y fue campeón con la selección Atlántico? Sí. En el año 1997, un torneo que eran 24 partidos, ida y vuelta, cada 8 días jugábamos, y yo diría jugadores juveniles, o sea, muchachos que estaban en junior, que tenían potencial, y logramos ser campeones contra Antioquia, Valle, todas las grandes potencias del fútbol nuestro del país. Es cuando la gente comienza a decir, bueno, te mantiene su puesto. Yo que estaba hablando, que al pelado había que organizarlo mentalmente.
Profe, y usted que jugó fútbol, ¿qué cree que le faltó para ser profesional? ¿O realmente cree que eso fue lo que no le interesó? No, la verdad es que en ese momento cuando yo jugaba, casi nadie le interesaba ser un futbolista. Todo el mundo en los equipos sabía cuál era el jugador de ese equipo que tenía pinta para llegar a la selección atlántica y que de pronto algún día iba a ser futbolista profesional. En esa época traían 6, 7 extranjeros a los equipos profesionales y ya los jugadores que llegaban eran jugadores ya curtidos de 25, 26 años. O sea que un pelado de pensar en ser futbolista, nadie pensaba en eso. Más ni daba plata a eso. Eso era como una quimera. Dedicarse a ser cantante de vallenato en ese momento era una cuestión muy... Es decir, pintaba para uno ser tomador de trago y mujeriego. Ya se entiende, ya se entiende. Bien, profe, y entonces va en todo este proceso, ¿en qué momento sale de la selección atlántica de ser asistente? Bueno, cuando ya se corona campeón, ¿qué pasa? Ahí decide dejar de ser técnico. ¿Qué pasó aquí? No. El Cali se fija en mí, una persona que se llama Carlos William Urbano, viene a Barranquilla y me conoce. Y él dice, no, nosotros tenemos una estructura donde estamos buscando jugadores por todo el país. Nos falta tener a alguien acá en la costa. ¿Tú puedes trabajar con nosotros? Sí. Yo no tenía ni idea. Yo pensaba que el futbolista era el que llegaba y metía los goles. Cuando yo voy a la primera reunión del Deportivo Cali, un directivo se sienta conmigo y me pregunta, profesor Carizábal, ¿usted cree que allá en Barranquilla, en la costa, hay talento? Yo le digo, claro que sí, doctor Marín, todo lo que usted quiera. Usted allá levanta una piedra y hay un buen jugador. Sí. Entonces me dice, oye, la verdad que nosotros estamos cansados de los costeños. En este momento no hay ni un costeño en el Deportivo Cali. Porque son mujeriegos, tomadores de trago, no se saltan de la concentración y tal. Y él iba hablando y yo iba descartando ya. Este tampoco me sirve, este tampoco me sirve. Y yo salí de la sede del Cali pensando, bueno, esta gente quiere un jugador de otro mundo. Porque todos los buenos que yo conozco son los que llegan tarde, los que no tienen guayo, los que no ponen para el arbitraje, los vínculos, los que no respetan el término. O sea, lo que conocía no le servía al Cali. No, porque ellos querían otro tipo de jugador. Entonces me acordé que cuando yo era vendedor, un profesor de ventas me dijo que no solamente me dejara guiar por el resultado que mostraba el vendedor. A veces hay vendedores que venden mucho, pero no venden bien. ¿Y qué diferencia hay entre eso? No, que el vendedor que vende mucho te vende 200 suscripciones, pero cuando tú vas a renovar el próximo año, más de la mitad te dicen que no, porque no, ese tipo me prometió esto, me dijo esto y no fue así. Entonces una cosa es vender bien y otra cosa es vender bastante. Y lo importante es vender bien. Toda la vida requiere de un valor agregado. Entonces si tú llamas a la muchacha con la que saliste y ella no te atiende más, hermano, esa plática se perdió. No hubo valor agregado ahí. Valor agregado es cuando, bien que cuando volvemos a salir. Ese valor agregado. Entonces ese señor nos enseñó de que al vendedor, listo, ¿cuáles son tus números? Perfecto. Pero venga, vamos a almorzar mañana. Llega a su casa, cómo vive, si es soltero, si es casado, si tiene un niño, si no sé qué, todo su universo. Todo el entorno. Entonces dice, este más a mí no me va a fallar. Difícilmente el lunes va a salir que no vino porque se puso a tomar el domingo y no vino, tan guayabado. Difícilmente eso puede pasar cuando la persona tiene una parte de su vida organizada. Entonces eso lo apliqué yo al fútbol. Ya yo me di cuenta que no era suficiente ver que el pelado jugaba bien en la cancha y que marcaba diferencia, sino realmente quería ser un jugador de fútbol. Realmente está dispuesto a someterse a todas las disciplinas para lograr alcanzar su máximo nivel. Entonces eso había que investigar. Entonces ya yo me empecé a meterme a la cocina al jugador. Iba a su casa y hablaba con la abuela. La abuela, ¿cómo? ¿Qué me cuenta? Sí, tengo que estar enamorado. Entonces la abuela me decía sus cosas, me enteraba a través de un amigo, de otras cosas. Y entonces todo esto se iba sumando y se iba haciendo un cuadro sociológico de tal manera que yo podía intervenir al jugador diciendo, claro, lo que pasa es que tú tal cosa. ¿Y usted cómo sabe eso? Entonces ahí
sumamos un componente que era lo que no se hacía en el fútbol, por lo menos aquí en el fútbol del Atlántico. Profe, en ese tiempo en el que estuvo como asistente y luego técnico de la selección Atlántico, ¿usted escribía? Sí, Siempre, yo básicamente... siempre he sido un escritor. Sí, siempre he escrito y por eso tengo montones de escritos, o sea, muchas cosas, porque eso ha sido como que mi manera de desahogarme, porque yo siempre he tenido esa necesidad de decir cosas, de expresarme, de poner mejor lo que acabo de decir, tratar de hacerlo mejor la próxima vez. ¿Y en algún momento dar sus opiniones le representó algún problema? Siempre. Ah, siempre Sí, le representaba siempre, problemas. Bueno, pero en esa época de que digamos el fútbol apenas estaba como Sí. entrando con fuerza, ¿qué pasó? Muchísimos ¿Alguna cosa problemas que- me causó porque yo no había ganado nada. Yo no, este man, ¿qué va a decir? Este man es un hablador. ¿Cómo va a decir eso si él no le ha ganado a nadie? Ahora ya la gente me respeta porque, no, yo es que cuadrado, piloto, no sé qué, pero anteriormente no. O sea, la gente empezó a respetarme a partir de que yo logré quedar campeón en el grupo de muchachos en la selección Atlántica. Que fui, entre otras cosas, el primer técnico no futbolista profesional que fue técnico de una selección Atlántica y que quedó campeón. El primero, ya después hubo otro, pero yo fui el primero. Y yo fui el primero que un equipo profesional contrataba como cazatalentos, antes no existían. Antes tenían un señor por allá, le pedían el favor que mirara, que mandaran unos jugadores, pero contratado directamente por un club profesional vivo. Y llama la Comenzó atención. la carrera de Bedó. Claro. Y llama la atención que lo contraten en Cali, que es el interior del país, y no, por ejemplo, el Junior, que está aquí. Sí, esa pregunta siempre me la hacen en las charlas, Sí. pero Junior en ese momento, su estructura, no le interesaba mucho las divisiones menores porque todos los jugadores naturalmente se iban para el Junior. O sea, quien comienza a darle una alternativa al jugador soy yo, porque el Cali empezó a invertir en divisiones menores. O sea, anteriormente a los equipos no les interesaba tener pelados para promocionar. Ellos traían al otro, traían un extranjero y ya eran jugadores hechos. O sea, el fútbol de antes era de viejo, de jugadores de 30, de 40 años. Y un jugador debutaba a veces a los 25 años. Ya no, ya ahora todo Entonces ahora ya es otra cosa, porque el fútbol tiene otra dinámica. Y ahora es otra dinámica. Y yo me di cuenta que ahí había una venta que se podía explotar. Entonces la gente, no, pero tú qué haces bien, que buscando jugadores, estás loco. Pero yo veía que el Cali le estaba invirtiendo a eso. Tenía psicólogos, tenía una casa hogar, tenía cosas, y el jugador lo ponían a jugar. aprendió de otros grandes clubes, ¿no? Que tienen. Claro, entonces dijeron, hey, nosotros tenemos esa posibilidad de crear nuestros propios jugadores. Entonces yo dije, Eva, esto es nuevo. Sí. Entonces cogí lo que ellos me daban, porque me educaron en muchas cosas. Me equivoqué muchísimo al principio, pero yo también comencé a poner de lo mío. ¿Y qué es lo mío? Mi formación como jefe de venta, mi formación como lector de literatura, mi formación como alguien que tiene muchos años de terapia psicológica, con psicólogos, porque toda la vida yo sentí la necesidad de que uno necesita una orientación. Y eso, todo eso me sirvió. Al final, ¿qué es lo que uno hace? Interpretar lo que el joven realmente quiere y convertir eso en un lenguaje que sea asequible a él. O sea, convencerlo de que él triunfará o fracasará por él, no por mí. O sea, yo no he ayudado a triunfar a nadie. Yo he triunfado yo, por lo que yo me propuse. Pero los demás no, los jugadores que han llegado al exterior y todo, ellos mismos tomaron esa decisión. ¿Qué le hice yo? Yo tenía un foco de mano, una lámpara, y yo iluminaba. Yo creo que por aquí. A veces me equivocaba, no, es por acá. El jugador, y yo le digo siempre, tú tienes que ser ecléctico, no solamente creerme a mí. Creerme a mí, por un lado, porque hay unas cosas que están sustentadas, pero también tienes que escuchar a otras personas. Y tú eres el que tienes que tomar la decisión. No triunfa ni fracasa por nadie más, sino por las decisiones que tú tomas. Claro.
Y así es todo en la vida. Se podría decir que el fútbol también, por supuesto, uno sabe, ¿no?, lo de la venta de los jugadores, todo eso lo sabemos, pero podría decirse en algún momento que la formación de ventas ha sido lo que le ha determinado en algún punto su éxito. Bueno, lastimosamente estamos en una época donde todo gira en torno al dinero. Las dinámicas cambiaron. Anteriormente tú querías jugar fútbol porque querías darle alegría a la gente, mostrar tu calidad. Sabías que te ibas a ganar algo de dinero, pero era una profesión más. Yo digo lastimosamente porque todo ahora gira en torno al dinero y todo el mundo cree que ser futbolista es tener la posibilidad de hacerse millonario, de hacerse famoso a nivel mundial. Y esto es una mentira, porque el 0,7% de jugadores que comienzan a jugar fútbol de menores llegan al fútbol profesional. O sea, ni siquiera 1%. El 0,7% de los De todos los que están inscritos, por ejemplo, en este momento en el COMET, ahí ponga usted 6.000 pelados, uno sobre yo. Wow. Y esa cifra, ¿por qué es así de exorbitantemente negativa? Porque porque hay mucha gente apostando a lo mismo. Y Se volvió masivo, se volvió un sueño claro, masivo. masivo. Entonces, anteriormente yo jugaba fútbol porque a mí me gustaba el fútbol, pero yo no pensé nunca ser futbolista. Ni ser talento, ni nada. Ni técnico de fútbol. Todo se fue dando. Pero ahora todo el mundo sale con ese proyecto de quiero ser. No, es muy difícil. Entonces, ahora que hablamos de apostar, esto es una apuesta. Entonces yo digo, si tú te quieres ganar la lotería, lo primero que tienes que hacer es comprar el billete. Pero eso no te garantiza que lo vas a ganar. Hay gente que quiere ser futbolista, pero no quiere entrenar, no quiere participar en un torneo fuerte, no hace lo que tiene que hacer y quiere ser futbolista, ¿no? Primero hacer eso. Puede hacer todo y puede tener 20 billetes de lotería comprados y no te lo ganas. Tú tienes que saber eso. Pero todo el mundo ha apostado a eso. O sea, hay demasiada gente jugando a ese tema. Y ahora interviene mucha gente, el empresario, el periodista, todo el mundo, el camarógrafo firma los partidos, el papá quiere ser empresario, el pelado se quiere ser influencer, mejor dicho, esto las redes también. Yo te lo defino en una palabra: el fútbol es como actual, es como la Torre de Babel. Todo el mundo habla un idioma diferente, pero nadie escucha. Bueno, me parece que esa frase es muy diciente y describe mucho lo que se ve hoy día en el fútbol. Así es. Profe, cuando estaba en la selección Atlántico, en algún momento vio a este muchacho, se lo llevó al Junior, o no, nunca se le ocurrió de pronto presentar a un jugador en el Junior. Bueno, yo era muy amigo de Julio Comisaña, que era técnico del Junior, y él estaba muy cerca de mi trabajo en la selección. De hecho, en mi selección, yo tuve la suerte de entrenar con 14 jugadores del Junior que nunca iban a entrenar con Junior. Entrenaban nada más con nosotros. Julio Comisaña iba a ver los partidos de selección Atlántica. Yo hablaba con él mucho sobre los jugadores y demás. Yo no pensaba tanto en llevar jugadores a ninguna parte, sino en trabajar con Junior. En algún momento se ventiló esa posibilidad. Pero no se dio y apareció lo del Cali. En el momento que apareció lo del Cali nadie dijo nada, pero cuando ya comenzaron a salir los jugadores, entonces sí ya se acercó el Junior. Pero ya yo estaba enganchado con el trabajo en el Cali, y para mí, yo soy minorista, obviamente, porque nací aquí y iba al estadio con Luis Martínez al Junior, pero la estructura que tiene el Cali para trabajar con divisiones menores es diferente a lo que tiene el Junior. El Junior, de todos modos, tiene otras maneras de manejar el negocio, ¿no?, su empresa. El Junior es un equipo que necesita traer jugadores veteranos para pelear un título en Copa Libertadores, para ser campeón. Y el Cali no, el Cali está buscando cómo le da la oportunidad al muchacho para sacarlo al fútbol profesional y venderlo después. Entonces, yo estoy más cerca de ese esquema de negocio. Claro, porque lo acompañan desde sus inicios, o sea, la formación, Sí, para luego ya exportarlo. exactamente. Y el Cali es un equipo que está identificado como un club que procesa el jugador para el fútbol profesional. Junior no, Junior es un equipo que por ahí sale algunos de las divisiones menores, pero ellos traen mayunos, antioqueños, de afuera, porque esa es su
su unidad de negocio y perfectamente entendible y válida. Es decir, que de alguna manera las divisiones inferiores no generan los recursos como para ser autosostenibles. Lo que pasa es que Junior tiene sus dueños y ellos tienen el poder económico de comprar lo que les parece. El Cali no, el Cali depende de la venta del jugador. El Cali no tiene dueño, tiene socios. Y entonces, esos son unos activos que tú tienes que producir para poder sostenerte, porque si el Cali no vendiera a los jugadores, ¿cómo se sostenía? No tiene dueño. El directivo está cada 4 años viviendo de él y llegan otros directivos nuevos, en fin. Eso es lo que se hace, porque el Cali desde su presidente Alex Gorayer decidieron que era un club. Y por eso pues hay ese esquema, ¿no? Profe, cuando estaba hablando del Junior dijo, yo era muy amigo de Julio Comesaña, porque era, ¿ya no lo son? No, decía en ese momento, obviamente, como ya. que amigo de fútbol, no, yo sigo siendo amigo de Julio por fortuna. Ahorita él está en Uruguay y vino y nos reunimos un rato. Pero digo, era en ese momento, yo era el técnico de la selección Atlántico, era aspirante a dirigir fútbol y era muy cercano a Julio. Pero yo no pensé nunca que iba a ser cazatalento ni veedor, sino que eso me lo descubre el profesor Carlos William Urbano. Él que dice, tú tienes para hacer este trabajo. Es decir, él lo descubrió a usted. Sí, señor. Carlos Julián lo descubrió a usted y usted se dedica a hacer cazatalentos a partir de allí. Sí, sobre todo a construir el Agustín Carizábal cazatalentos, que ya tampoco existía. O sea, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser un buen cazatalento? Yo me equivoqué, los jugadores, imagínate que, como te digo, tenía 6 ya previamente vistos y me tocó desmontarlo porque yo no. Porque tomaba, era mujeriego, pero no duraba una semana acá. Sí. Pero ya después yo, mirando todo eso, el pelado pegó a Abel Aguilar. Después, él fue el primero. El primero fue Abel Aguilar, fue el primer chico. Bueno, el primero que se destacó. Yo llevé por primera vez a un muchacho que se llama Ronald Valderrama, sobrino del pibe, goleador de la selección Magdalena. Él estuvo por ahí, pero no alcanzó a consolidarse. Por ahí fue goleador en Venezuela, pero en Colombia no alcanzó a conocerse mucho. Pero jugador reconocido, Abel Aguilar. El primero que se hizo reconocido fue Abel Aguilar. ¿Dónde lo conoció? En un torneo nacional, como yo iba con las selecciones de Atlántico, él jugaba con la selección Bogotá. El papá de Abel era el presidente de la Liga de Bogotá. Nos conocimos. El papá me dijo, hombre, cualquier jugador que te interese. Era Beteira. Curiosamente era el hijo de él. Yo no sabía. Él dijo, no, me interesa el 7. No, sí, ese es el hijo mío. Entonces, bueno, por ahí comenzó todo. Y después de ahí ya vino Armando Carrillo, que era goleador de la selección Cesar. O sea, básicamente nosotros veíamos las selecciones departamentales. Nadie iba a los partidos, veedores no, empresarios menos. Yo tenía la posibilidad de coger el mejor de los mejores. Claro, porque solo estaba yo usted, y todo el mundo a ofrecerse conmigo. Y yo iba a hacer charlas y yo era el que la gente no le paraba bola a eso, porque estábamos en otra dinámica. Y ya después entonces vino la camada de Cuellar, de Fernando Muriel, de Michael Ortega, de Anthony Tapia, de Huía. O sea, ya comenzó a salir todo este combo de gente. Y es cuando la gente se da cuenta que puede ser un buen negocio. Y el Cali está sacando un montón de muchachos, que lo descubre un muchacho, un man por allá que Garizaba, un tipo por allá que no lo conoce nadie, pero que el hombre tiene el palito para eso. ¿Y eso le ha traído problemas aquí en el Atlántico? ¿En alguna parte, pues, llevarse los jugadores de aquí para el Cali? Pues sí, pues más que problema, la gente opina. Aquí dicen que yo me robo a los jugadores de Barranquilla para llevárselos al Cali. Porque la gente entiende o cree que el pelado naturalmente tiene que ir al Junior. Pero bueno, yo soy un profesional, yo hago las cosas con criterio, yo nunca trato de dañar el oído a un pelado que esté Junior o que ya tenga un proceso para otro club, trato de ser muy respetuoso. Yo creo que tengo una muy buena relación inclusive con el Junior, con los directivos, con los entrenadores del Junior, porque yo he tratado de ser muy respetuoso.
y ellos también me han respetado. Siempre me han ofrecido, vente para acá y tal, pero yo no he tomado la decisión porque todavía en este momento tengo un vínculo con el Cali que ya no es laboral, sino como prestador de servicios. Pero algún día pues se da la oportunidad y yo trabajaría con ellos como cualquier otro club. Pero en este momento las cosas han seguido saliendo bien, tanto que el Cali este año subió 14 jugadores de las divisiones menores al equipo profesional, de los cuales 5 son míos, que están jugando ya algunos en el equipo profesional y otros juegan con la sub-20. Bueno, ya ahorita nos va a contar un poco de esos nombres. Bueno, pues ya nos hablaba el Aguilar. ¿Fue el primero en llegar a las grandes ligas? Sí, porque llegó el momento en que la federación, la DIMAYOR, determinó que había que poner un jugador menor de 18 años. Y Aguilar estaba cerca y fue el primero que debutó. Yo puse el profesor Picoso Castro, después Armando Carrillo, y después Tapia, y casi todos ellos, Freddy Montero, después vino Andrés Felipe Roa, casi todos ellos, porque necesitaban para las selecciones menores unos muchachos que hayan jugado por lo menos unos partidos en el equipo profesional. Entonces terminaron nutriendo la selección de Eduardo Lara, que terminó en el Mundial aquí en Colombia, donde se destacó Muriel, Michael Ortega, Cuella, todos esos jugadores. Y ya yo venía con otra camada como Montero y el otro, entonces se creó como una fantasía, como una leyenda de que Agustín Garizábal, donde pone el ojo. Y no, yo también llevé jugadores que no pasó nada con ellos, pero el secreto fue que yo al jugador cuando lo llevaba le decía, no le digas a nadie que yo te mandé. Si triunfa así, ya, entonces, obviamente cuando el jugador le iba bien, entonces, no, hubo otro de Garizábal. Ese man no se equivoca, pero sí, me equivocaba. Hacía nada que lo orientábamos hacia otro lado, o el pelado no pasaba nada con él. La gente se acostumbró a escuchar que el pelado que era bueno era el que yo llevaba. Pero es una leyenda que se creyó. Realmente nadie tiene el don para no equivocarse nunca, porque no sería lógico. Así es. De todas maneras, profe, usted tiene jugadores muy famosos de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿Abel fue el primero que llegó a las grandes ligas? Sí, Abel fue el primero, y fue el primero de los míos que el Cali vendió al exterior. Sí. ¿Y a dónde lo vendió primero? Lo vendió al Udinese. Udinese se fijó en Abel Aguilar y lo compró. Muy bien ahí, ¿no? Ahí Sí. con ese inicio. La pregunta es, ¿por qué no todos llegan a las grandes ligas? ¿De qué depende eso? Eso es muy incierto, es como te digo, esto es una lotería, realmente no lo sabes. No hay una metodología, no hay un secreto que tú digas, esto hay que hacerlo así. Cada jugador hay que diseñarle su propia metodología, porque ahí entra la percepción que tiene el jugador, la familia, quién le habla al oído, qué tanto está dispuesto. Entonces el secreto de mi éxito sigue siendo que yo no le digo al jugador, venga, tú tienes que hacer esto y esto, no. Lo orienta. Yo le digo, ¿qué quieres? A veces me está diciendo que quiere unas cosas, pero yo veo en su comportamiento que realmente está buscando otras. Yo lo ubico. Hay algunos que entienden, otros que no, y no pasa nada. Pero la clave está en hacer la pedagogía como se hacía en la antigua Grecia. No tanto una enseñanza del profesor, del man que sabe y le va a decir al otro qué tiene que hacer, no. Es una tutoría esa. Coaching, ahora dicen coaching, pero el verdadero coaching es ese, es mirar cómo está puesto, cómo está poniendo las cámaras este muchacho, cómo se expresa, cómo está vestido, si está atento o no, todo eso, o sea, es esa tutoría permanente, es mirar, como dice Silvio Rodríguez, la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Además, también le gusta la poesía porque, Claro, bueno, sí, es que, un literario consagrado. Claro, y es que eso me ha ayudado mucho porque yo que busco el jugador que a mí me produzca una sensación bacana. Ya vamos a hablar de sensación. No, y es que ya vamos a hablar de sensaciones. Yo aquí quiero hacer un paréntesis y quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que si quieren leer las columnas del profesor
Actualmente no está escribiendo, pero hay muchas columnas publicadas en soloproposiciones.com. Ustedes ahí pueden poner solo proposiciones, Agustín Garizábalo, y les saldrá una riqueza, y no lo digo porque él esté acá, porque realmente leerlo es muy rico. Por ejemplo, la columna El Debut, creo que es de mis favoritas, tiene muchas muy buenas, ¿no? Pero hoy quiero citar el fragmento de una columna que se llama El Imperio de los Sentidos. Voy a leer literal lo que él escribe allí, porque quisiera que él nos simplificara eso, especialmente porque habrán papás que nos estén viendo, jugadores que nos estén viendo y digan, bueno, ¿yo qué necesito para que Agustín me elija? Entonces aquí les voy a dar como el tips que él escribe. Dice: estoy parado frente a un semáforo esperando a que cambie la luz y de repente veo a un tipo haciendo un acto de magia de la fila de carros. Dobla una hoja de periódico y con un encendedor le prende fuego. Cuando la llama empieza a inflamarse, no sé qué fue lo que hizo, un soplo, un ademán hipnótico, no sé, y de golpe extiende los brazos y aparece de nuevo intacta la hoja del diario. Carajo, me dije, ¿y cómo es la vaina? Se me olvidaron las vueltas que tenía que hacer y me he quedado a pleno sol del mediodía en Barranquilla, anclado en el bulevar, mirando minuciosamente la forma en que cada 6 minutos, más o menos, el hombre volvía a repetir el acto. Más abajo, en esta misma columna, dice lo siguiente: un buen futbolista tiene que poder transmitir algo agradable, dar la señal de que es un baúl de sorpresas, seductor e impredecible, una caja de mentiras sugeridas, de engaños exquisitos. Sus movimientos tienen que estar marcados por la gracia y la fineza de una pieza musical, una danza o una pintura. Sus gestos tienen que poder equipararse con el placer de morder un mango de azúcar o la satisfacción de beber, sedientos, un vaso de agua. Simplifiquemos esta poesía, por favor, en la cancha. Es como que el jugador tiene que hacer gambetas, la chilena, desmarcarse. ¿Cómo es esto? Bueno, siempre nos va a sorprender los magos. O sea, creo que el espectáculo más grande del mundo sigue siendo la magia. Entonces, eso es lo que uno busca. O sea, ¿qué es lo que te atrae de ir a ver a un artista o a un futbolista? Esa magia. ¿Le ha pasado lo que describe aquí, que usted se le olvida las vueltas que tiene que hacer y se queda perplejo mirando al jugador? Sí, y a veces voy invitado a ver a un jugador y termino viendo a otro. Porque el que me transmite ese no sé qué, eso es algo que yo no puedo describir. Y aquí ¿Me puede regalar nombres de esos jugadores? digo lo que decía San Agustín, decía, yo sé, yo lo sé, pero si me lo preguntan no lo sé. Ay, profe, no puede ser que me bajara así. Dígame un nombre, por favor, uno solito que le haya pasado. No, generalmente pasa con el jugador que me invita a que yo vuelva. Me pasa con todos, o sea, con todos me ha pasado, todos los que finalmente yo terminé apostando por ellos. Eso que dijo aplica en todas, principalmente en las relaciones. Como que uno tiene una primera cita y en esa primera cita sabe si habrá una segunda. Ese es el valor agregado. Entonces usted fue y lo vio y quedó tan antojado que dice lo quiero volver a ver. Y cuando pueda. Ese es el valor agregado. Oye, ¿cómo hacemos? ¿Y cuándo vuelves a abrir este restaurante? Ese es el valor agregado. Y te cobran por eso. O sea que un jugador que usted lo vea 2 veces tiene mayores posibilidades que sí, claro. Yuli, mira, yo tengo por norma, cada vez que yo voy a ver un partido, digo, si yo tuviera que escoger uno solo de estos que jugaron hoy, ¿cuál me llevaría? Muchas veces no me llevo ninguno, pero a veces me llevo un nombre y lo tengo pendiente. Dentro de 15 días vuelvo a ver y vuelve a quedar el mismo jugador, porque yo digo, aquí por aquí hay algo. hay que hallarlo. Sí. Pero eso, es quién me invita de nuevo, quién me invita a volver a ver. A ver. Sí, entonces ahora, ¿qué es lo otro? Lo que yo te decía, no es que él va a hacer lo que yo quiero, no es que él quiere que él no, ¿qué quieres tú? Porque tú quieres una casa de un piso o tú quieres un edificio, ¿qué quieres? ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr lo que estás queriendo? Hay gente que no es muy honesta en ese aspecto. Y mi intención es lograr que se baje de la nube, así se llama mi libro, se va a llamar Bajarse de la nube. Sí. Es estar volando pajaritos en el aire y ponga los pies en la tierra.
Ese es el primer paso para construir un sueño es despertar. Despierte y ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Eso es todo. Muy bien. Bueno, profe, aquí le quiero contar algo. Le pedí a un amigo que es agente FIFA que le enviara 2 preguntas. Y me dice, la primera, ¿por qué la mayoría de los jugadores colombianos están representados por argentinos y no pasa lo mismo con los argentinos que estén representados por colombianos? Lo que pasa es que la profesión de representante aquí en Colombia es muy nueva. O sea, esto es nuevo. Es muy nuevo. Prácticamente sí. ¿Cómo es eso? Los primeros representantes en Colombia fueron hace la época del PIB y eso, pero nada más habían 2, José Castaño y Humberto Vicente. Después vino Helmut Bueno y vino Alex Río y demás, pero esta es una profesión relativamente nueva. O sea, ahora es que hay una cantidad de muchachos que están estudiando eso y tal, pero cuando tú hablas de Mascardi, por ejemplo, que es un argentino, que le ha representado a todos los grandes jugadores del mundo. Cuando hablas de Jorge Méndez, que representa a James, que representa a Cristiano, que Es otro argentino. no, él es portugués. Pero en el mundo hay firmas que están muy posesionadas. Colombia apenas está metido en eso, entonces es muy difícil que un colombiano haya representado a un argentino, cuando obviamente el mercado argentino es el más vendedor. Y aquí viene esta pregunta que realmente se hace mucho y hay muchos cuestionamientos respecto a eso. Dice, esta fue la segunda pregunta que mandó mi amigo. ¿Por qué no ayudan a los chicos de barrio sin recursos? Veo que sin plata poco pueden ayudar. Eso no es tan así. O sea, todos los jugadores, la gran mayoría de los jugadores que nosotros hemos apoyado son jugadores comunes y corrientes, de barrio, de pueblo. Ortega de Palmar, el otro es de Santo Tomás, de Soledad, en fin. Lo que pasa es que primero en el fútbol de Colombia hay problemas serios en el fútbol formativo. Lo primero es que casi no hay canchas. No hay canchas. O sea, ¿dónde están las canchas? Ahora la población creció 10 veces de hace 20 años atrás y tenemos la misma cancha. Más difícil. Todo el mundo ahora saca escuela. Y segundo, el papá no se quiere organizar. O sea, casi siempre el papá del crack no trabaja. No quiere poner nada. Él cree que... El papá del crack no trabaja. La mayoría, nosotros tenemos un problema de cultura. O sea, nuestra cultura, y lo que más atenta contra el jugador es la mentalidad de pobre. Que, ay, te tienen que ayudar. No tengo nada, no tengo a poner, no tengo... Eso tenemos que trabajar. Y queremos que entonces el empresario venga y pague todo. No, de eso no se trata. La función realmente del empresario es ayudar a formar al jugador, pero sobre todo promocionarlo cuando el jugador pinta qué va a hacer. Sí, bueno, lo que pasa es que también hay muchas historias del correo de las brujas, por así llamarlo, en las que dicen que hay clubes, y digamos, yo conozco una historia de primer hermano, donde por supuesto no voy a mencionar el club, pedían. Un papá me dijo un día, mira, a mí me pidieron 15 millones de pesos para poner a mi hijo en la titular. Pues sí, hay tantas historias. Exactamente, entonces tal vez en esa dirección iba la pregunta, porque hasta Europa ha llegado, que de repente le piden al papá, el técnico le pide, bueno, dame tanto y le pongo a su hijo a jugar. Sí, lo que ocurre es que cuando esto es una actividad donde cualquiera toma una decisión, eso propicia corrupción. Es un campo de cultivo para actividades de corrupción, eso es inevitable, como la política, o sea, todo donde haya tanta gente que mete mano, porque no solamente una sola persona manda. Entonces, todo el mundo se ha dado cuenta. Anteriormente el técnico del equipo aficionado estaba preocupado era por ser campeón, pero ahora el técnico también está pensando, oye, ¿y yo que voy a ganar? Entonces, Sí. Entonces, se volvió esto todo... Merchandising. Claro. Y es la actividad actual, o sea, yo no me quejo, porque esa es la dinámica actual y hay que adaptarse a eso. Hablando y siguiendo con la línea de los jóvenes, de jugadores de barrio, usted le dedicó varias columnas a futbolistas.
que estuvieron cerca de lograrlo, pero no, les faltó el peso para el centavo, tuvieron una lesión, alguna cosa, ¿no? Y su vida dio un giro. ¿Cuándo rendirse sobre el sueño de ser futbolista? ¿En qué momento dicen ellos, o ya tienen que decir, de verdad que hay que, en qué momento se piensa? No hay, como te digo, no hay fórmulas. Hay un muchacho que yo apoyé mucho que se llama Sharif Merlano, que está a los 29 años debutó con Bogotá Fútbol Club. Fue a Bogotá y estuvo ensayando aquí y allá. A los 29, sí. Mire, si usted me está viendo y tiene 25, 24, ¿qué cámara miro? Si estoy mirando la cámara correcta, bueno, si usted me está viendo, mire esto, 29 años y debutó con el Bogotá. Sí, está jugando todavía. Esto da fe, estas son historias que dan fe, porque es que yo oía a un chico de 24 años que yo, pues así desde la cocina y sin ser experta en Casa Talento, él me decía, yo ya no pude, ya no lo logré, 24 años. Aquí estamos escuchando a alguien que debutó de 29 años. No, pero no, eso son las excepciones. Esas son las excepciones, sí, que obviamente o sea, no, esa persona de 24 años tiene menos opción que un muchacho de 18. Claro. Indudablemente. Pero puede pasar como este que estaba jugando en un torneo de barrio, de recreativo, y lo vieron y lo invitaron a jugar con el Bogotá Fútbol Club. 29 años. Ya él se había retirado, se casó en Bogotá con una bogotana y se quedó allá. Y se puso a jugar con la empresa de él y lo vieron. Eso puede pasar. Claro. Pero yo creo que todo es personal. Cada quien sabrá hasta dónde pelea y hasta dónde sigue peleando. No hay una fórmula, definitivamente. No hay una fórmula. ¿Sabe también por qué esta pregunta va? Porque recuerdo que el otro día que estábamos tomándonos un juguito en la cafetería, usted usó una frase para definir a Juan Guillermo Cuadrado y dijo, Juan Guillermo determinó ser futbolista. Es decir que más allá del talento o el talento no alcanza, es importante determinar serlo. Sí, claro, porque es que es una apuesta. O sea, yo digo, amor es tiempo dedicado. Y dinero invertido. ¿Y tiempo dedicado qué es? Porque al final el dinero es la traducción del tiempo que tú usas para hacer ciertas cosas. O sea, tú te ganas dinero haciendo una actividad porque tú le dedicas tiempo a eso. Cuanto más tiempo le dediques, más conocimiento le aportes, vas a tener más opciones. Entonces, Cuadrado que dijo, hombre, yo no voy a hacer más nada sino esto. Yo tengo un muchacho en Cali, por ejemplo, que yo digo lo mismo. Yo lo miro a él y no me lo imagino haciendo ninguna otra cosa. Futbolista. Sí. O sea, no tiene más nada que hacer. Tú ves a Teófilo Gutiérrez, tú no te imaginas haciendo más nada. Teófilo seguirá viviendo como el pibe del fútbol. ¿Cómo? En un programa deportivo. Pero está metido ahí. Él no lo va a sacar nadie de ahí. Que no tiene nada. No tiene pinta para más nada. Y por ejemplo, bueno, pensaría que con el talento de Juan Guillermo, con el talento pues, podría avanzarle, pero también piensa uno en personas como Ronaldinho, un talento impresionante, pero su indisciplina no le permitió continuar o mantener o seguir en el club en el que estaba. Sí, y eso es lo que más hay que valorar de Cuadrado, que siendo un muchacho con todas las dificultades que tuvo en su infancia, ser una persona organizada, está en los caminos espirituales, tiene sus empresas, ayuda a su familia, en fin, es una persona completamente potenciada hacia lo bueno. Yo creo que esos son los ejemplos de los cuales. Profe, cuénteme cuando usted vio por primera vez a Juan Guillermo Cuadrado. Fue una sorpresa. Yo llegué al Estadio Moderno de aquí de Barranquilla y me llamó la atención que estaba lleno el estadio y habían como 10 buses de Baranoa. Eso fue en el torneo de Acefal. Y yo pregunté, oye, ¿por qué tantos buses de Baranoa si no veo ningún equipo de Baranoa acá? No, lo que hay un equipo de Urabá que está bajado en Baranoa y el alcalde viene y los apoya. El alcalde de Baranoa apoyó a los del Urabá. Sí, porque él se llama Wilson Durán, él bajó a Juan Guillermo en su casa y veían que el pelito era como un mago diferente. Y de hecho, inclusive después, él trabajó con Cuadrado, cuando Cuadrado tenía la marca de los jeans y no sé qué, Wilson Durán siguió vinculado con él. Pero yo vi, me pareció raro, y entonces ya él me invitó para el siguiente partido y llegaron al final.
No quedaron Juan campeones. Guillermo lo invitó al siguiente No, me partido. invitó por el fútbol que hacíamos. No, claro, a eso me Él no refiero. no sabía Siguiendo que con estaba lo que habíamos bien. dicho antes. Cuando terminó el partido, ellos perdieron el partido final con un equipo de Sincelejo. Yo hablo con su técnico y le dice, profe, vaya allá a Urabá, que allá hay tan buenos como con Guillermo, inclusive mejor. Ya, entonces yo fui a Urabá, estuve por allá una semana y conocí la casa de Juan Guillermo, entonces Todo lo que ya hacía usted en la parte social. toda esa parte. Pero cuando ya me ponen como jefe a Nelson Gallego, un antioqueño, el presidente Carlos le insistía que viniera, que yo tenía buenos jugadores y finalmente él vino. Y a mí se me ocurrió decirle al profe Denison Rivas, profe, ¿qué posibilidad hay de que traigan a Cuadrado? Nosotros le decíamos Neco porque él tenía clip. Entonces digo, bueno, vamos a ver si conseguimos la plata. Entonces, mientras consiguió la plata y Pero tal. era que lo llevaran a Cali. No, acá una veeduría que se estaba haciendo Aquí en Barranquilla. Juan Guillermo debía presentarse en Barranquilla. Sí, yo dije, pero entonces resulta que no consiguieron la plata y finalmente pudo venir el último día. Cuando él llega, nosotros ya habíamos terminado. Yo dije, eso, ve, aquí viene el peladito que yo te dije. No, Carizábalo, estás loco. ¿Cómo va a traer ese niñito de por ahí? ¿Por qué? Porque era muy niñito, muy flaquito, ¿entiendes? Sí, y sí. yo, ¿qué Usted hacer? dice en su columna escuálido. Pálido, claro. Entonces Gallego dice, ve, vamos a hacer una cosa. Muchachos, vuelvan a ponerse la ropa de fútbol, vamos a regalarle media hora a este chico. Entonces, hicimos otro partido de media hora. Cuadrado hizo su pilatura y sus cosas, pero ya, ahí terminó todo. Pero Cuadrado tenía 13, pero era más pequeño que Pequeñito, o sea, tenía 13, pero parecía de 10, de 11. Y entonces él, Sincelejo, como 6 meses después, yo voy a Sincelejo, porque eso fue en octubre, en Sincelejo, en Semana Santa, que llego al estadio, duro cumplido, y está el estadio lleno. ¿Qué pasó? No, que hay un peladito que está en el barrio del Bosque, va a jugar ahora y todo el mundo le viene. En Sincelejo. En Sincelejo. Era Cuadrado. Es decir, él hizo este viaje, llegó tarde, le regalaron una media hora y no pasó nada. No pasó nada. Nelson dijo, no, Agustín, pero Garizabal está loco. ¿Cómo va a traer ese niñito? Que por allá está lejos. Y yo dije, no, tienes razón. Pero cuando yo lo veo de nuevo en Sincelejo y lo nombran mejor jugador y goleador del torneo, yo llamé a Nelson. Ahora, hermano, hay que hacer algo por este pelado. Este man acaba de demostrar lo que significa ser un crack. Parece hijo de brasilero, le dije yo. Entonces Nelson me dice, papá, yo te creo a ti. Haz lo que tengas que hacer y lo vemos otra vez. Tráelo acá. Entonces después, como a los 3 meses, hubo un torneo en Cali. Y yo me enteré que un equipo de Urabá iba a Cali. ¿Qué posibilidad hay de que te lleve A Neco. a Neco? Y Neco llega con el equipo Estrella 2000 de Urabá, de María Elena y de John Bernardo. Y Nelson me dice, Agustín, si el pelado viene, que se le quede aquí conmigo en el apartamento. Nelson vivía solo con un muchacho que él le entrenaba, porque la mujer de él estaba en Medellín. Y yo le dije, hey, que si te quieres quedar en la casa de Nelson, esta es la dirección. Y él llegó directamente a la casa de Nelson. Y seguía así, ¿no? No, y llegó ahí, y lo peor del caso, sí, pequeñito y todo, lo peor del caso es que él llega y Nelson no estaba ahí, se estaba tomando sus alcoholes con unos amigos. Y cuando llega Nelson en la madrugada, le dice el pelado que vivía con él, Jairo. Nelson, ve allí, vení Nelson, allí hay un niñito ahí que te ve. Vale, ese pelado, ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? No, que yo soy Juan. Es más, ustedes se duermen hoy aquí, pero mañana se van acá. Cuando se puso a llorar. Ay, que mire, que no sé qué. Pero al día siguiente, cuando nos encontramos en la cancha, le llegó y me dice, ve Agustín, hoy que llegó un niñito. Eso que es el peladito aquel que yo. Doña. Pero ese día Cuadrado con la figura, hizo un poco de cosas, entonces ya quedó ahí. Se quedó en la casa de Nelson. Entonces cuando ya Nelson decide, cuando se vaya a Estrella 2000 de Urabá, para Urabá, él dice, quédate que yo te regalo el pasaje de regreso a Jerez. Te quedan 15 días. Entonces, pasaron 15 días y bueno, Neco, ya tú tienes que irte. No, yo no me voy. Entonces se amarraba en la silla con Juan Guillermo, sí, se amarraba en la silla de la casa. Yo no me voy, sí, mi futuro está aquí.
Entonces Desde Nelson habló, pequeño muy determinado. sí, Nelson habló con la señora, Elisa, y se dijo, Nelson, pero tú siempre has tenido un poco de muchachos ahí que han ayudado, ¿por qué no? Ayudarlo también. Entonces, él se quedó con la yegua. Cuando la yegua sale del Cali, se lo lleva para Medellín. Y así, donde Nelson iba, allí iba Neco. Neco le debe mucho a Nelson y a la familia, porque la hija de Nelson, la esposa y el mismo Nelson tuvieron mucho que ver en su crecimiento y todo. Y obviamente la mamá Marcela, que siempre estuvo pendiente de él, mamá de Cuadrado, que fue muy determinante en la vida de él. Pero fíjate que el Pelado ha sido una persona digna, nunca lo ves en escándalos ni nada, el Pelado muy bien manejado y es una satisfacción para mí que haya tenido algo que ver con el proceso de comunidad. Bueno, así los inicios, ¿no? Ya la demás, el resto de la historia se cuenta sola. Sin embargo, quienes quieran leer esas historias ya saben que están ahí en soloproposiciones.com. Entonces, hay algo que me llama la atención de sus columnas. Estos son pequeñas infidencias. Estas columnas se dividieron en 6 partes y ahí está contada la historia de muchos de ellos. Y en la Biblia hay una historia que dice que el rey David fue sacado de detrás del redil de las ovejas y terminó siendo rey. O sea, él cuidaba ovejas y terminó siendo rey. Podría decirse que Luis Fernando Muriel fue sacado debajo de la cama. Sí, esa historia me la cuenta Álvaro Núñez, que era su técnico, pero tuvo mucho que ver con Luis Muriel. Cuando yo me intereso en Muriel, también Junior, a través de Álvaro Núñez, se interesa en Muriel y Muriel se va con el Junior. Primero porque Junior entrenaba ahí cerca de Santo Tomás y segundo porque Junior es Junior para los jugadores nuestros. Pero él tuvo algunas dificultades y sale el Junior después de 4 años. Sale el Junior. Y ahí André Álvaro va a buscarlo para invitarlo a un torneo que había a mitad de año. Torneo CEFAL para jugar con la Escuela Barranquillera. Ya Álvaro estaba con la Escuela Barranquillera. ¿Y ya cuántos años tenía él? Ya tenía 15 años, ya iba para 16. Entonces él juega ese año y a mí me llama la atención porque el técnico del Cali, profesor Cruz, me dice, Agustín, mira, hay un pelado en esa escuela que me interesa. Estuve en el 2006. Y dije, pero bueno, no se puede hacer nada, porque ese pelado todavía es testigo. Entonces yo no me puedo meter ahí porque me meto en un lío, que hay que esperar. La escuela barranquillera hizo la forma de que Muriel se quedara con ellos. En septiembre, eso fue en junio, en septiembre del 2006, Muriel empieza a jugar con la Escuela Barranquillera. Y yo, ya me dice Álvaro Núñez, ya yo empiezo a hacer el seguimiento, ya hablamos con los papás, hablamos con el pelado y bueno, hicimos todo el proceso de lo que faltaba del 2006, todo el 2007 y en el 2008 el pelado va a Cali. Él estaba con la selección Atlántico, venía de Alba y de Medellín con otro pelado que se llama Hernán Pertús, se fueron de Medellín para Cali, invitados para que el técnico lo viera y decidiéramos si volvía en enero o no volvía. Y a él le dijeron, nosotros no nos llamen, nosotros lo llamamos. Inclusive él dice que él pensó que no. Luis Fernando, ya. Por ahí en alguna nota dice eso. Pero sí, en enero volvieron a llamarlo y estuvo todo el 2008 con el Cali. Jugó en el 2009 y él debuta en el 2009, debuta 20 minutos con un técnico y entonces goleador del torneo sub-20, este que estábamos viendo ahí. Y en el 2010 donde él explota. Ya ahí tenía en ese momento. Ya tenía 20 años. 20 años. Sí, ya él explota porque... Pero cuando se escondió bajo la cama tenía 15. Sí, porque él estaba jugando ahí en la calle cuando él ve que viene Álvaro Núñez. Entonces dijo, uy, este man viene a buscarme para llevarme, porque ya él te había dicho, ya yo no voy a jugar más.
voy a mi cama que está jugando aquí en el pueblo y aquí en la calle. Se metió a la cama, entonces que Álvaro y los papás lo buscaron y lo convencieron de traer. Sí. Entonces, aquí hay un tema que quiero pues, mencionar, y es que cuando explota Muriel, que hace 3 goles en un partido, después otro, ya Luis Muriel, el profesor Cruz termina dirigiéndolo a él en el equipo profesional del Cali. Y Cruz lo primero que le dice, Carizabal no te quería traer, tú estás aquí por mí. Y a partir de ahí Muriel no volvió a hablar nada, ni él ni la familia. No le volvieron a hablar. No. Ellos siempre han sacado, han evitado hablar de ese tema. Y yo pienso que Cruz tiene su mérito, por supuesto. Primero porque en algún momento me dijo, me interesa ese muchacho. Y segundo porque Cruz fue técnico en Muriel, tanto en las menores como en el equipo profesional. Pero eso no quita que yo hice mi parte y que no se puede desconocer. Y Muriel es testigo, él puede ser un testigo de cómo pasaron las cosas en ese proceso entre el 2006, que él juega acá, y el 2008 cuando llega al Cali, y después todo lo que pasó entre el 2008 y el 2010, donde él explota. Yo estaba ahí, siempre estuve ahí, porque uno de los valores agregados míos es que yo no lo dejo suelto al globo, sino que siempre estoy pendiente. Yo le conseguí el empresario que lo ayudaba, conseguíamos que los pasajes del avión, que esto, que lo otro, o sea, yo le gestionaba cosas. Cuando eso no era fácil, que la gente te ayudara. Y muchas veces hablaba con él, porque ellos me creen mucho, me preguntan cosas. Y bueno, después el hombre decidió que yo no tenía ningún mérito y decidió no volver a hablarme. Y bueno, la historia pues es así, lastimosamente, pero eso quería contarlo porque eso no se ha contado. Y bueno, ojalá algún día entienda, recapacite y entienda que yo no tengo ninguna prevención con él ni con la familia. Y siempre será un muchacho importante que ha hecho una buena carrera profesional y en el cual yo tuve algo que ver. Imagínate, yo te estoy contando lo de Cuadrado, que prácticamente yo con Cuadrado no hablé casi nunca, pero algo tuve que ver, y esos son los puntos que uno resalta. O sea, yo te lo digo y se lo digo a los televidentes: ningún jugador triunfó por mí, triunfó porque ellos tomaron las decisiones que yo hice mi parte, lo que me correspondía en el momento, y listo. Y yo lo miro hasta ahí. Lo que pasa es que yo sé contar la historia, y puedo decirlo. Y los técnicos, cada uno tiene su mérito, cada uno hizo lo que le tocaba en su momento. El padre de familia, los vecinos, los entrenadores, los psicólogos. Es que esto es producto de mucha gente, uno es producto de muchas cosas. De mucho conocimiento, de mucha gente que llega y aporta. Yo no creo en eso de que yo descubrí a Muriel, no, yo no creo en eso. Yo lo acerqué al Cali, y eso no lo puede quitar nadie. Bueno, esperemos que Muriel vea esta entrevista y que Muriel pues va a enterarse que ahí hubo como, no sé, como un poquito de usted no lo dice, la palabra la pongo yo, tal vez un poquito de mala intención del señor Cruz. Más bien celo, yo creo que más que mala intención, el celo, porque obviamente él quería que pues, se le dieran todos los méritos. Pero sí, él hizo una parte importante, pero a mí me tocó, porque a mí me tocó hablar con el dueño de la escuela barranquillera, me tocó seguir a este muchacho, verlo, decir que tenía que bajar de peso, ayudar para que fuera a la selección Atlántico, mandarle los pasajes de Cali a Medellín para que fuera hasta allá. En fin, todo por ser lo que a mí me toca. Yo soy un productor y como tal pues me toca conseguir aquí y allá. Pero bueno, al final cada quien cuenta la historia a su manera y es respetable también lo que Muriel dice. Yo no voy a pelear por eso, pero cuando tú hablas de un 2006 acá en Barranquilla y hablas en el 2008 que llega a Cali, el técnico Cruz, que hizo de todos esos 2 años para acercar a Muriel.
Él tiene su trabajo, que era técnico, yo tengo mi trabajo. Y Que soy el peor de Barranquilla, inclusive. Ni siquiera un pelón que es de Cali, sino de aquí, de Barranquilla, es mi terreno, mi zona. Pero obviamente que tenía que llevar mi sello. Y él, yo estuve muy cerca de su proceso, salíamos, conversábamos, fuimos a Gradisca, Muriel con Ortega, con Cuellar, estuvimos en Gradisca, en Italia, y yo siempre estuve ahí, pero bueno, el hombre le creyó al señor Cruz y ya todo es más histórico. Bueno, de todas maneras, ahí que Muriel siga teniendo muchos éxitos. Sí, no, eso es una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Y Muriel pues pueda ver la entrevista y de pronto todo pueda quedar un poco más claro, ¿no? Un tema que no se había tocado antes. Sí, yo había evitado no decirlo, pero considero que ya es un se momento puede apropiado, decir. sí, porque no se trata de crear polémica ni de discutir, sino contar una historia desde mi punto de vista. Claro, la otra versión. Sí. Profe, gracias. En la columna Infidencias 3, ¿no? Porque esas son pequeñas infidencias, es que se llaman, son varias. Sí. En la 3, usted narra la historia de Abel Aguilar, donde cuenta cómo él en algún momento se desconectó, como que ya no daba el ritmo donde estaba, pero cambiarlo de posición como que lo hizo resurgir de las cenizas. ¿La posición es así de definitiva para un jugador? Sí, por las características del jugador. El tema de Abel Aguilar es que él era el 10 de la selección Bogotá. Y aquí se movía bastante, pero yo no tuve en cuenta que no tenía cambio de ritmo. Es un jugador que corre más o menos a la misma velocidad. Técnico, buen pasador, pero no tiene cambio de ritmo. Y los números 10 en esa época comenzaron a cambiar. Ya no era el 10 clásico que recibía la bola, que entregaba el pase, que no sé qué, porque ese jugador era más lento. Entonces el 10 comenzó a convertirse en una especie de segundo delantero, un mediapunta, más encarador, más rápido, y Abel era más pasador, más organizador del juego. El tema fue que alguna vez nosotros íbamos a jugar un partido amistoso, cuando Nelson Gallego me dijo que yo llevara los jugadores que él había visto aquí, nos acercamos y justo íbamos a jugar un partido de un preliminar. Y yo le dije, Nelson, ese muchacho que tú ves ahí también lo traje yo. Hablando de Abel. Y él me dice, pero yo siempre lo veo como trotando. Y yo averigué y me dijeron, no, a él no gusta acá porque es muy lento. No pensaron en ponerlo en otra posición, sino en que no le alcanzaba y no. La 10. Pero no, él es muy lento, entonces ya lo tenían trotando. Y ese día, porque habían varios 10, Gallego le dijo, ya, usted va a jugar en primera línea. No se complique, quítela y trae. Y resulta que ahí a la vez no tenía que cambiar de ritmo, sencillamente hacer lo que él sabía hacer. Coger la pelota y entregarla bien. Es muy buen pasador. Sí. Entonces, bueno, como a Nelson le gustó, digo, vienes a entrenar con nosotros, porque Nelson tenía un grupo especial que él lo mejoraba individualmente. Y ya a final de año yo regreso a otro torneo en Cali y ya a ver el otro jugador. Ya, un poquito más, aprendió a pegarle mejor el balón, a meter el cuerpo. Inclusive el papá había dicho que se lo iba a llevar para otro equipo porque no estaba jugando. Pero en esos 3 meses, el Cali decidió quedarse con él. Esa es la historia de él. De alguna manera terminó reubicándose en primera línea porque en ese momento histórico ya el 10 no era como era Aguilar, sino que ya pasó a ser volante en primera línea, que es el organizador de juego. Porque ya justo en ese momento el número 10 era más encarador, más otro delantero, más un mediapunta. Profe, Ricardo Cecilino, cuéntenos cómo fue ese descubrimiento de este chico que realmente se ha construido, como dice usted, una historia, o porque dice usted, yo tuve algo que ver, pero las historias se hacen es porque ellos lo hicieron. Y él ha sido un hombre que su historia está ahí finita, reciente. Sí, lastimosamente él falleció con un problema
¿cómo se llama? Respiratorio. Ricardo fue el primer jugador que yo acerqué al fútbol profesional. Pero cuando eso yo no era cazatalento. Yo era un entrenador de la escuela Puesta de la Fortuna. Y yo lo veo en una selección Atlántico y lo traigo a la Fortuna. Pero Siciliano era un jugador muy limitado técnicamente. Siempre recuerdo que una persona en el estadio, en la cancha del hipódromo, me vio que yo lo estaba entrenando y me dijo, profe, pierda su tiempo ahí. Igual yo ahí lo llevé a un colegio donde yo daba clases, el colegio Liceo Soledad. Y lo metí en la selección del colegio y todo el público estaba en contra de Siciliano. Que ese malo, que no sé qué. Son procesos por los que no tienen que pasar. Yo le veía a él algo diferente, algo que no le veía a los otros, como una pasión para hacer las cosas, querer aprender. O sea, y comenzó todo. Inclusive a Nelson Gallego me dice que en Medellín la gente también le caía a Juan Guillermo Parado. Cuando comenzó a crecer se volvió malo. O sea, el proceso de la pubertad no se lo perdonaba. Exactamente, entonces porque el pelado se pone brazos largos, piernas largas y esto no le crece. Entonces hace como los muñecos esos que tuerques. Los hace parecer torpes. Se ven torpes. Entonces la gente le cae encima. Cariñón ese. Es el paso Siciliano. Pero como él estaba en la Fortuna, tuvimos la paciencia de esperarlo, de mejorarlo. Tuvo que ir a la selección Atlántico, después fue a la selección Colombia y se encantó. Terminó teniendo una muy buena carrera profesional. Yo creo que él fue mi primer jugador que yo hice algo para que llegara a ser profesional. Pero yo no, en eso yo no era menor del Cali todavía. Nos encontramos después porque él va al Cali y yo trabajo ahí. Pero Ricardo es un proceso. Es importante eso porque yo creo que el talento no nace. Yo no creo que el jugador es talento de nacimiento. Creo que de nacimiento el muchacho lo que trae es una habilidad especial, pero hay que convertirle en talento ¿cómo? Con disciplina, con trabajo, con entrenamiento, con un buen acompañamiento, con buena alimentación, con buen descanso, todo eso. Y después en la competencia, esa persona marcar diferencia. Cuando marcas diferencia es cuando eres talento. Ese cuento que talento perdido para mí decir. O el talento se perdió. Todos los pelados que yo sigo no son talentos, son muchachos que son aspirantes que están en proceso y a través de su resultado es cuando podemos decir ese talento. Un hombre puede venir equipado para tener hijos, pero mientras no muestre el hijo, no es el papá. Muy buen paralelismo, así es. Claro, o sea, el pelado puede ser muy bueno, pero ¿ay, dónde jugó? No jugó ni uno. No fue talento. No, que hay mucho talento perdido. No existe. Esos talentos que se quedaron allá no eran talentos. Tenían condiciones, tenían habilidades, pero hasta ahí. Talento es la suma de cosas, es la pizza completa, no es un pedazo de pizza. Es lo que yo digo. Yo no trabajo con talento, trabajo con aspirantes a hacer lo que hay que hacer. Mira, sube esto, o con esto, y muchos terminan diciendo, yo pude haber sido más. Porque se lo creyeron. Uno no tiene que creerse. Todos los días yo busco la forma de aprender algo nuevo. Todos los días yo veo algo, escucho algo, veo algo, trato de identificar cosas que de alguna manera me ayuden a ser mejor tutor, mejor coaching, porque yo tengo que hablar el lenguaje desde el que tengo al frente. No puedo pensar solamente en que yo lo veo así y así es. Termino con esto. En la película Cónclave hay una frase que me llama la atención. Dice, el pecado más grande es la certeza. Cuando uno está cierto de que es así, de que eso es terrible porque ya no va a crecer más. ¿Es ahí donde se vuelve terquedad? Sí, porque ya uno dice,
es que tengo que hacerlo así porque es así. No, siempre se puede discutir, siempre se puede revisar, siempre se puede hacer mejor. No hay realmente una forma. Pero, profe, cuéntenos una anécdota en particular de alguno de sus jugadores, una anécdota que usted haya dicho, me cambió un poco un concepto, una idea que yo traía. Usted estaba hablando de que a veces uno era muy terco, ¿no? Y decía, es que eso solo se tiene que hacer así. Algo que le hayan enseñado que no era de esa forma, sino que podía hacerse de otra. Yo diría que el pelado Alexis Pérez, por ejemplo, o William Tecillo, que yo no les veía mayor condición, mayor técnica. O sea, yo no pensé que iban a ser futbolistas incluso. Eran buenos jugadores, pero la pinta que tenían, lo que mostraban, no daba para pensar. Sentía que no les alcanzaba. Sí, pero ellos trabajo y se han sostenido. Y han sido selección Colombia, Alexis está jugando en el exterior, William jugó mucho tiempo en México, ahora está jugando en Nacional. O sea, que también es posible llegar a alto rendimiento, no siempre teniendo las habilidades de nacimiento. Entonces se puede formar. Es que también se puede formar eso. Entonces, eso de alguna manera me ha hecho cambiar la percepción que yo tenía de eso, porque anteriormente para mí tenía o no tenía. Pero fíjate que en la práctica ha sido de esa manera. Sí. Profe, Anécdotas, yo diría que me hubieran dicho hace rato. Yo no pensaba. Son tantas cosas. bueno, alguna. Mientras piensa en la anécdota, vámonos a una columna suya y ya tal vez sea la última. Ya saben que si quieren leer las columnas, todas están en soloproposiciones.com. Ahí cuenta que hay un amigo suyo que es psicólogo que dice que la persona más histérica es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Bueno, el doctor William Camaño, psicólogo, estoy hablando, me dijo eso, ¿no? Si hay alguien más histérico que Cristiano Ronaldo, porque piensa que toda su vida gira en cuanto a que lo que espera la gente de él. Y eso los psicólogos consideran una situación histérica. Porque, por ejemplo, uno ve a Cristiano tan preocupado por su físico, por su vestido, o sea, cuando uno es demasiado apegado a que tiene que ser así, eso es lo que es histeria, me dice el psicólogo. Y eso tiende a pasar mucho en los jugadores que uno a veces los ve con esta obsesión de la eterna juventud. Yo creo que hay una figura que es la del Peter Pan, ¿no? El síndrome del Peter Pan, que es querer siempre permanecer joven, lindo y hacer. Y entonces el deportista ha caído en eso. Anteriormente el público lo que le interesaba era hacer goles. Y se vestían como sea y andar como sea, pero ahora también son figuras públicas y son farándula. Algunos facturan con eso. Y bueno, están en ese plan. Yo pienso que ahorita mismo esta es una etapa de transición en el ser humano y estamos muy apegados a la imagen. Somos más imagen que realidad actualmente. En realidad, digo yo que perdemos mucho tiempo en eso. Estamos tan apegados a la imagen, a la imaginación de la gente, a depender de que Al aplauso. al aplauso, A la validación al de like, que nos olvidamos de saber si realmente yo estoy cómodo. Cuando alguien está más preocupado, pero, o sea, yo pienso que está bien, vístete bien, pero no puedes estar tan apegado a eso. Es una manera de pensar. De pronto, otra gente pueda pensar de otra manera. Es muy verdad. Profe, en todos estos años, a mí me llamó la atención algo y es que
le preguntaba por profe, las camisetas que le han regalado a sus jugadores. Y usted me decía muy sabiamente que de alguna manera el profesor está condenado a ser olvidado porque pues, la gente sufre por sí mismo. En el fútbol, ¿hay mucha incertidumbre de jugadores? ¿O cómo le llamaría usted? No, yo creo que esa es la vida. La vida es como un parto, ¿no? Uno cuanto más ayuda a una persona, menos posibilidades hay de que esa persona le devuelva a uno algún gesto. Porque lo que en este caso, la intención es convencer al jugador o al muchacho que él es, que él puede, que él tiene todo ahí adentro, que tiene que sacarlo. Cuando él lo logra, ya él deja de ver a los demás. Ya él se da cuenta que él está ahí por él y él cobra por él y vive por él y para él. Es decir, yo lo único que les pido a ellos es no me hagan quedar mal. Donde yo digo, me hagan quedar mal, que no te devuelvan porque portarte mal, porque te pusiste a tomar trago, porque no te esforzaste. No. Que digan, Agustín Garizábal, como decía un directivo, por lo menos a Garizábal hay que darle el beneficio de la duda, como un jugador, que no parece, que no es. Hey, ténganlo ahí, porque a ese Garizábal hay que darle el beneficio de la duda, que pelea. Entonces el jugador, lo único que realmente el compromiso de él conmigo es tratar de no hacerme quedar mal. Porque lo importante es que él logre lo que está pensando, que ese fue el objetivo mío cuando yo me acerqué a trabajar con él. ¿Ya tiene una anécdota que nos quiera compartir? Yo tengo la palabra que estaba buscando para Cristiano Ronaldo, narcisista. Él es narcisista. Esa es la palabra que perfectamente describe a Cristiano Ronaldo. Sí, verdad. Esa es la palabra perfecta, narcisista. Es decir, que lo que los psicólogos, o en este caso el psicólogo llama histeria, usted le llamaría narcisista. Sí, porque con las últimas declaraciones que ha tenido Cristiano Ronaldo de autonombrarse el mejor jugador de la historia, el jugador más completo, ya me entiendo, o sea, solamente eso le faltaba para darle razón a aquellos que lo critican. Exactamente, y para que decir, lo han llamado y sí, desde ahí en adelante yo vi una entrevista que tuvo un psicólogo también, que el psicólogo le llamó narcisista. Sí, esa es la palabra. Esa es la palabra correcta, es narcisista. A mí se me había olvidado, pues es que la palabra es un poquito extraña. Bueno, yo quiero saber si nuestro productor, aquí el director de cámara, va a salir ante la cámara porque solo estamos escuchando su voz. Usted aquí de fondo dice que la palabra no es histeria, sino narcisista para Cristiano Ronaldo. Nosotros aquí hablamos de la situación y él pone la palabra. Bueno, gracias por opinar. Otro día se los presento. Profe, un papá estaba viendo esta entrevista y se debe estar haciendo muchas preguntas. El primer consejo para un papá, ¿cuál es? Lo primero es que bajarse de la nube, dejar de pensar que ya él tiene un hijo que es futbolista, dejar de pensar que ese man se va a ganar toda la plata del mundo, que va a ser famoso. Nadie sabe. Nadie sabe y no se dejen engañar de mucha gente que viene a ofrecerles cosas. Listo, está listo, que no sé qué, no te dejen engañar. Conozco muchísimos casos de gente que se la creyó y no llegó ni a la esquina. Lo que hay que hacer es trabajar todos los días, uno no sabe qué va a pasar. Nadie sabe. Toda la preparación que tú te hagas, todo lo que tú estudies, todo lo que tú ejercites, es prepararte para improvisar. Porque la vida es así. Un partido de fútbol es así. Tú arrancas a jugar, te metes en un gol de salida, a improvisar, ¿verdad? Improvisar. Es más importante que saber que sabes. Tienes que saber que, como así, si yo tengo talento y yo sé que estoy en un mal momento, pero yo no sé cómo voy a solucionar el problema, pero sé que lo voy a solucionar. Eso es la... ¿Por qué? Porque yo estoy preparado. Yo me estudié, me preparé, me cuidé para eso. Entonces el papá tiene que pensar que a su hijo lo que tiene que darle es la oportunidad de equivocarse. No se preocupen tanto que el peladito sea campeón en infantil, que no sé qué, que no sé cuántos trofeos, que no sé cuántos goles, eso no es lo importante. Todo eso son ensayos.
La historia de un jugador profesional comienza con su primer partido oficial profesional. Ese es el récord de un futbolista. Nadie sabe cuántos goles hizo Messi en las divisiones de España. ¿Cuánto hizo Messi en Boca Juniors, en Argentino Juniors o en los equipos donde jugó cuando era niño, en Barcelona? ¿No? Porque el de Argentino Juniors era Maradona. Nadie sabe, no importa. Es decir, todo esto que ustedes hagan en el fútbol aficionado son ensayos. La verdadera carrera empieza cuando ya estás en el fútbol profesional como carrera. Otra cosa es que te gusta el fútbol, listo, pues ya. En mi época jugábamos porque nos gustaba el fútbol y porque queríamos ganarle a la cuadra de 2 calles más allá, que tenían un equipo. Pero no nada. Ahora es que todo el mundo cree que va a solucionar su vida económica dedicándose al fútbol o a ser reggaetonero o a ser influencer, haciendo cosas en internet. Pero son momentos, o sea, lo que no se puede perder uno es la vida. Es la vida. A fuerza de querer cosas allá, te estás perdiendo de vivir sabroso aquí. Estás haciendo lo que tienes que hacer hoy, que es vivir, darte cuenta. La vida, insisto, es el arte de darse cuenta. Muy filosófico, profe. Usted es muy literario. ¿Se ha leído más de 500 libros en su vida? No me atrevo a dar un número, pero sí bastante. Yo creo que en mis 65 años que tengo, debo haber leído más o menos esa cantidad, o quizá un poquito más. Porque yo normalmente siempre cargo un libro. Siempre estoy en una revista, un libro, pero siempre cuando tengo la oportunidad. ¿Y por qué lo llevo? Porque en el libro hay un espacio porque hay que esperar, porque hay que subir. Yo voy leyendo. De verdad. Las otras veces que lo he visto en otros escenarios que nos hemos encontrado en otros lugares, siempre tienen un libro en la mano. Una revista, sí. Sí, yo digo, hay que... Y en sus columnas lo dice. Ajá. Dice que usted puede ir a la cancha y lleva una revista. Está ahí, puede estar el jugador allí, puede estar el partido, pero usted tiene una revista. Sí. En cualquier momento. Y si me aburro por el partido de fútbol, me pongo a leer. Eso es una señal. Eso si un día van a verlo ya el que me está viendo aquí, ya saben. Si lo ven con la revista y la abre, el partido lo aburrió. Profe, hablando de eso, un chico acá que lo esté viendo, un papá, una mamá que lo esté viendo y diga, yo quiero que el profesor Agustín vea a mi hijo. Ya el papá se bajó a la nube, o a lo mejor apenas está subiendo. Quiere mostrarle a su hijo cómo puede llegar a usted, qué puede hacer, por dónde empieza. No, las cosas cuando son para uno salen derechitas. Totalmente de acuerdo. Eso uno no tiene ni que esforzarse. Yo voy a la cancha y ¿qué tiene que hacer su hijo? Ponerse en situación de ser visto. ¿Dónde? Una escuela que sea buena. Una escuela de fútbol es lo primero. Sí, que sea buena, que sea organizada. Por favor, tomen nota. Una escuela de fútbol es lo primero. Que sea organizada. Es que tú no puedes hablar porque tengo un jugador de fútbol. ¿Y dónde juega? No, él no juega por la calle. No es jugador de fútbol. No, que jueguen en el colegio. No, si no juegan en el colegio, no juegan en ningún lado. Ya. Tiene que tener, y sobre todo tiene que tener un buen equipo que compita. Ayer, por ejemplo, que vamos a jugar contra el Junior. Yo voy a verlo. Yo digo, ¿qué pasa ese man contra el Junior? Que es uno de los equipos, el equipo más fuerte que hay aquí. Si el pelado se destaca, vamos a ver. Pero primero eso, o sea, tú tienes también que meterte en situación de competencia. O sea, ponerte en situación es a estar ahí. Porque ¿cómo no vas a decir que tú eres buen jugador si no estás? O sea, aquí no podemos decir, bueno, llaman a ese número o escriben acá. No, solo escríbase a la escuela y que la magia ocurra. Claro, exactamente. Yo en algún momento voy a ir, oye, ¿quién es? Eso es lo más importante. Es el secreto mío es estar ahí, yo voy. No voy a buscar a nada en particular. Voy ahí. Bueno, entonces le cambio la pregunta. Si una escuela de fútbol que nos está viendo en algún lugar apartado de Colombia quiere invitarlo para que usted vaya, ¿cómo hace? No, pues seguramente... ¿Cómo van a llegar si están por allá en un lugar apartado? No es fácil porque yo no creo... No vas a poder... No, porque yo no creo en los seguimientos a distancia.
porque es que esto es el día a ya día. entendí, O sea, ya entendí, sí. yo no creo que yo viendo un jugador, un partido, este es el más y me lo llevo, no. No, ya yo tengo que entrar y mirar. Ahora, alguna vez me propusieron que yo fuera el veedor nacional, yo dije, no puedo, a no ser que tenga en cada región una persona que haya estado peor yo, que es convivir con el jugador, conocer la familia, ver cómo entrena, ver qué pasa cuando ganan un partido, cuando pierden un partido. Todo eso les evalúa, profe. Sí, porque es que es una suma de cosas, es un rompecabezas que tú vas poniendo la ficha y hay momentos que tú dices, epa, ya esto pinta, pero a veces no, esta no encaja aquí, no encaja y no encaja. Entonces, es ese seguimiento, ese acompañamiento, que primero se detecta el talento o la habilidad, y después en ese acompañamiento, en esa intervención que hacemos, hey, tienes que venir mejor vestido, tienes que correr así, tienes que hacer esto, en eso, porque para mí la cualidad más importante de cualquier talento es su capacidad para aprender siempre. El que no aprenda, el que no está interesado en mejorar, no es talento. Ese se va a quedar ahí. Así hoy marqué diferencia, pero ese no va a pasar nada. La persona inquieta, la persona que siempre está buscando, siempre está mejorando, siempre está entrenando mejor. Y otro amigo dice que disciplina es hacer lo que tengas que hacer. Cuando tengas que hacerlo, tengas ganas o no tengas. Eso es disciplina. Eso es disciplina. Entonces, si el pelado es disciplinado, pero no, ¿qué pasó con el pelado? No, los lunes no viene a entrenar. No hay disciplina, ya tiene un punto negativo. Ya es mala señal. Sí. Mal mensaje. Se habla con el muchacho, él puede cambiar o puede seguir igual. Muchos de los que llegaron no llegaron como llegaron. Fue un proceso. Pero que tenían que bajar 2 kilos, se dedicaron a bajar los 2 kilos. Se sostuvieron como atletas. Porque al final, lo digo para todos los que me están escuchando ahora, arriba en el fútbol de alta competencia compiten los atletas. Porque juega bien porque hace la jugadita y no sé qué. Si no es atleta no puede jugar allá. Ahora, que tiene que saber jugar, claro que tiene que saber jugar. Lastimosamente ahora nos hemos llenado de puros atletas y muchos no saben jugar. Por eso yo me aburro tanto viendo fútbol. Porque todos corren, chocan, tropiezan, pelean con los árbitros, se tiran. Y yo digo, pero ¿y dónde está el fútbol? No hay fútbol. Sí. No hay fútbol, horrible. Sí. Hasta en las selecciones. Qué partido horrible. ¿Dónde está el público? O sea, ¿dónde está el gusto aquel bacano del fútbol bien jugado? Sí. Profe, por ejemplo, ahora que citaba el Junior, un departamento como el Atlántico y aún la región, y eso nos lo han dicho personas de fuera de la región, me han dicho que el Atlántico como tal debería tener no solo el Junior, sino otros equipos en la primera división. Por ejemplo, Soledad es una ciudad que tiene más población que Bucaramanga, y Bucaramanga tiene su equipo. ¿Sería bueno un equipo de Soledad? Sí, claro. Lo que pasa es que eso ya son decisiones. Sí, yo soy soledeño. Esas son decisiones políticas, básicamente. Política no me refiero a la política del Estado, sino a política, por ejemplo, de la DIMAYOR. Para que entre otro equipo tienen que votar nosotros. Entiendo, eso cambia Claro. todo, eso cambia todo. Sí, en Barranquilla, pues, no va a llegar un equipo así de la nada porque los chazos son los que manejan la plaza y la DIMAYOR no va a permitir que entre otro equipo aquí, así como así. Y así pasa en todas las ciudades. Pese al dinamismo que eso le da a la economía, ¿no? Porque hay que reconocer que el tema cuando hay un partido suma a la economía. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de política deportiva. Sí. No de política de Estado, sino política deportiva. La política deportiva dice que yo soy el equipo de aquí, porque voy a meter otro. Claro, no puedo fortalecer la Claro. competencia. Así es. Ya. Bien, profe, entonces llegó el momento en el cual usted me va a decir, vamos a ver qué tan rápido piensa el profe Agustín Garizabal. Entonces yo le voy a decir un nombre y usted me dice una palabra. La primera que se le ocurre cuando yo lo menciono. Entonces yo digo el nombre y usted me dice una palabra. Empezamos. En sus marcas, listo, por ahí. Teófilo Gutiérrez, Bolita, Falcao García, ser humano, Luis Díaz, imaginación, James Rodríguez, pinta, Tino Asprilla, él tiene un personaje personaje,
Bien. Davinson Sánchez. Serio, Juan Fernando Quintero. clasudito, así clásico. Néstor Lorenzo. Ya te dije. No me ha dicho. Néstor Lorenzo no lo he dicho, no me ha dicho. No, él es un buen asistente. De Peckerman lo mostró. En este momento todavía está en mora de mostrar cuál es la marca. Todavía no la mostró. Todavía no te vi. Sí. John Hader Durán. Pues, bueno, pienso que John Hader, ¿cómo te defino John Hader? O sea, para mí sería llamado a ser el mejor delantero de Colombia de todos los tiempos, pero tiene algunos problemas de carácter, de manejo porque él tiene todo, él tiene lo de Falcao, tiene lo de Teófilo, tiene muchas cosas positivas como futbolista, pero tiene que trabajar su tema de cómo se vende, cómo vende eso. ¿Cómo te defino yo a John Hader? Un signo de interrogación. Marín Inestrosa. Bueno, o sea, él es el típico aspirante a que la gente se venga con él, o sea, hay gente que disfruta de eso. John Arias. Bien, a mí me parece que un jugador productivo, elegante, jugar, pero todavía no tiene el rótulo de estrella. Camilo Vargas. Un líder, José Néstor Peckerman. un psicólogo, una persona como el Peckerman yo lo asocio con el técnico de España, con Vicente del Bosque, un señor, o sea, una persona que se ha ganado sus años de experiencia y la sabe transmitir. Yo no te quedé en deuda con el Sí. porque me dije, va a ser pregunta mejor. Pero es que la idea era que lo dijera muy rápido, pero bueno, usted se tomó su tiempo y es su estilo, ¿no? Como buen pedagogo. Sí, es que no, hay cosas que no se pueden definir en una sola cosa. Hay Sí, personas. sentí que le tiene admiración a John Hader Durán, así como su cara cambió, ¿no? Sí, Cuando sí. lo de... Sí, claro. Porque es que eso, yo veo a ese jugador, el potencial que tiene es enorme, enorme. Pero no conocía lo otro. Inestrosa también, cuando comencé a verlo con Nacional me gustó mucho, pero ya después uno ve, yo digo siempre que uno cuando es alto no tiene por qué empinarse. Si una persona en un momento determinado es tan buena que hace goles y que se hace notar por todo lo bueno que hace, ¿para qué va a ponerle pisa al taco? El muchacho Villarreal, que quedó goleador del sudamericano juvenil, va a recibir su trofeo de goleador, mejor jugador de Colombia, y de pronto uno de los personas. Y entonces ya lleva un mulete oscuro, cosas ahí. Digo, no es necesario meterle una vaina que no te va a servir, no te va a ayudar. No es necesario. Eso es sospechoso para mí. O sea, no es necesario cuando el que es alto no tiene que empinarse. Buena Exactamente, frase. así es. Exactamente. Que sabe cuando tiene, ¿para qué se va a empinar? Ahí está la conclusión final. Bueno, profe, muchísimas gracias. De verdad, gracias por este tiempo, por esta cátedra de fútbol que le dio a entrenadores, a padres y aún a chicos que estaban soñando con ser futbolistas. Y cuando le pregunté por un consejo para papás, incluso para los chicos que están allí, me llama la atención que su consejo es bájese de la nube. Aún para muchachos que se están atreviendo, que lo están viendo, ese es el consejo para los papás. Para los chicos que están empezando también, ese es el consejo. Sí, eso es lo primero que hay que lograr. Y tú todo lo demás lo vas a hacer si te bajas de la nube. Y yo diría lo siguiente, una vez yo hice una charla, estuve en una charla en Bogotá y Francisco Maturana me dijo después, profe, te felicito, es la primera vez que estoy
en una charla de fútbol donde no se habló de fútbol. Yo creo que hoy hemos hablado muy poco de fútbol. Hemos hablado de los seres humanos, de cómo te enfrentas a tus taras, cómo diseñar un programa para tener una pauta para seguir. Hemos hablado más de la construcción del ser humano que de otra cosa. Y es evidente que es definitivo para poder triunfar en el fútbol. Sí, porque es que al final triunfar es triunfar uno como ser humano. Si tú eres futbolista pero no te sientes bien como ser humano, no estás triunfando. Así sea el goleador de todos los tiempos, no vas a triunfar. Triunfar al final es hacer las cosas que te tocan, ser un buen ser humano, no tratar de hacerle daño a nadie, disfrutar de lo que te toca y finalmente tratar de sintonizarte contigo mismo, que tú puedas llegar a la almohada y te duermas enseguida, no le des a nadie. Eso para mí es triunfar, no es ganarle a los otros. Bueno, entonces se podría decir que bajarse de la nube es estar dispuesto a aprender todos los días. También. Y sobre todo, darse cuenta. Y sobre todo, saber que todo lo que haga es por ti y para ti. Y a partir de ahí, ya le puedes dar un más. Bueno, creo que ahí están las cámaras. Cámara debe mirar. Creo que la de arriba, ahí. Que mire esta cámara. Entonces, que mire la cámara y le envío un saludo a todas esas personas que lo aman y a las que no lo aman tanto. No, pues yo soy el que ustedes ven, trato de no cambiar mi discurso porque creo que me ha dado resultados, creo que de alguna manera tengo un discurso sólido y siempre tratando de crecer para poder seguir ayudando a la gente. Bueno, profe, muchísimas gracias. Hasta luego, profe.